El oído abarca un conjunto de órganos vestíbulo-cocleares relacionados con el equilibrio y la audición. La palabra oído proviene del latín auditus, que significa oír, así como también del griego otos. El oído se divide en tres porciones: oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo es el encargado de conducir el sonido hacia la membrana timpánica para luego ir hasta los componentes del oído medio e interno. Además, lo protege de cuerpos extraños. Abarca desde la oreja o pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Entre ambos se encuentra un conducto que se denomina conducto auditivo externo. En la parte externa se encuentra el pabellón auricular, el cual está formado por una lámina de cartílago elástico cubierta de piel, tejido fibroso y grasa, que presenta depresiones y fositas. La concha, que es la de mayor tamaño, fosita triangular y escafoidea. Las prominencias se identifican como hélix, antihélix, trago y antitrago. Su acción es de conducir las ondas sonoras hacia el interior del conducto auditivo externo. Además, amplifica la presión y le da protección. Hacia la parte inferior, el lóbulo está desprovisto de cartílago. Es blando, por lo que a veces es usado para obtener muestras de sangre. La inervación sensitiva está dada principalmente por el nervio aurículo-temporal y nervio auricular mayor, ramas del plexo cervical. La irrigación del oído externo procede la mayoría de las veces de la arteria temporal superior y auricular posterior. El conducto auditivo externo presenta dos porciones: una membranosa, que ocupa el tercio externo, y otra ósea, que ocupa los 2/3 internos del mismo. Mide aproximadamente 25 milímetros de longitud y varía según la edad. Desde la concha hasta la membrana timpánica se encuentra recubierto por piel que es similar a la del pabellón auricular, y en la porción cartilaginosa presenta folículos pilosos y glándulas sebáceas y ceruminosas que producen una mezcla de ambas secreciones llamadas cerumen. Membrana timpánica. La membrana timpánica es de color gris perla, mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro y separa el conducto auditivo externo de la cavidad timpánica. Su cara externa es cóncava y está cubierta por epidermis, y su cara interna por la mucosa del oído medio. La membrana se inserta en el rodete timpánico, representando una disposición oblicua en el conducto. Presenta en el centro una depresión llamada ombligo. Si trazamos una línea horizontal y otra vertical que pasen por el ombligo, tendremos 4 cuadrantes. Cuadrante anterosuperior. En el cuadrante anterosuperior se encuentra el pliegue timpanomaleolar anterior, proceso lateral. En el eje vertical encontramos la inserción del mango del martillo. Cuadrante inferoexterno. En el cuadrante inferoexterno se observa el cono luminoso. Cuadrante superoposterior. El cuadrante superoposterior tiene el pliegue tímpano-maleolar posterior. Cuadrante posteroinferior. En este cuadrante
No hay elementos anatómicos, por lo que es el lugar escogido para realizar las incisiones. La membrana timpánica es muy sensible, ya que presenta inervación en su cara externa por el quinto y décimo par craneal y en su cara interna por el noveno par. El oído medio. El oído medio es un espacio en el que se alojan la cadena de huesos del oído. Se comunica con el antro mastoideo por medio de la ditus ad antrum y con la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio o faringotimpánica, que ayuda a mantener el equilibrio de presión entre el medio externo y oído medio. El oído medio está cubierto por una mucosa con epitelio cuboideo que en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio empieza a ser de tipo respiratorio o pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Paredes del oído medio. Las paredes del oído medio son la pared anterior, la pared posterior, la pared externa, interna, el suelo y el techo. Pared externa. La pared externa está cerrada por la membrana timpánica. Una parte de la cavidad que se encuentra craneal a la membrana se conoce como receso epitimpánico y la porción inferior es el receso hipotimpánico. El techo. El techo está formado por el peñasco del temporal o tegmen timpánico, donde exteriormente se observa la eminencia arcuata. El suelo. El suelo lo constituyen la fosa yugular que aloja el bulbo de la vena yugular interna. Pared anterior. La pared anterior por arriba presenta un semiconducto para el músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, y caudal a este se encuentra el orificio tubárico. Interno al orificio se relaciona con el conducto carotídeo que aloja la arteria carótida interna. Pared posterior. La pared posterior presenta de arriba a abajo primero el aditus ad antrum o entrada del antro mastoideo. Debajo del aditus se observa una pequeña prominencia, la pirámide, que sirve de inserción para el músculo del estribo. La porción mastoidea presenta múltiples celdillas aéreas que se comunican unas con otras. Están tapizadas por una capa de epitelio escamoso sin glándulas y forman una cavidad mayor llamada antro mastoideo. Pared interna. La pared interna presenta de arriba a abajo la prominencia del conducto semicircular externo, luego la del conducto facial, ventana vestibular u oval, el promontorio formado por la base de la cóclea y la ventana coclear o redonda. El plexo timpánico se halla en el promontorio y está formado principalmente por el nervio timpánico, rama del noveno par craneal, el cual da la inervación sensitiva del oído medio. Huesos del oído. Son 3. Martillo, yunque, estribo. Martillo. En el martillo se distinguen la cabeza, el cuello, mango y 2 apófisis. La cabeza se encuentra en el receso epitimpánico, el mango o manubrio y la apófisis externa o corta se relaciona con la membrana timpánica, mientras que la apófisis anterior o larga se une por medio del ligamento anterior a la cisura petrotimpánica. Yunque. En el yunque se distinguen un cuerpo y 2 apófisis. El cuerpo y la apófisis corta están en el receso epitimpánico,
y la apófisis larga es paralela y dorsal al mango del martillo. Estribo. El estribo presenta una cabeza que se articula con el yunque, dos ramas y una base que se insertan en la ventana oval. El oído tiene dos músculos que son el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo. El músculo tensor del tímpano se origina en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, colocándose en el semicanal craneal a la trompa, y su tendón se inserta en el mango del martillo. Está inervado por rama del quinto par y también por el plexo timpánico. Su acción es tensar la membrana timpánica, con lo que la protege así de daños. Músculo del estribo. El músculo del estribo tiene su origen en la pirámide y su tendón se inserta en el cuello del estribo, inervado por el séptimo par craneal. El músculo dirige el estribo hacia afuera, separándolo de la ventana oval. Ambos tienen entonces función protectora de los sonidos estridentes. Inervación sensitiva e irrigación. La inervación sensitiva está dada por el nervio auriculotemporal, rama del quinto par, además por el nervio timpánico, rama del noveno par craneal, y la rama auricular del vago. La irrigación está dada por la arteria estilomastoidea, rama de la auricular posterior, y la timpánica anterior, rama de la maxilar. La articulación. La articulación entre el martillo y el yunque es de tipo encaje recíproco, mientras que la articulación entre el yunque y el estribo es una enartrosis, y entre estribo y ventana oval es una sindesmosis. Laberinto óseo. El laberinto óseo es una lámina de tejido óseo denso situada en el peñasco del temporal, el cual va a estar rodeado por un líquido, la perilinfa. Este tejido óseo se halla cubierto por endostio, cruzado por trabéculas muy delicadas que contienen la perilinfa, similar al líquido cefalorraquídeo. Este espacio perilinfático comprende una serie de cavidades contiguas. Cavidades del espacio perilinfático del laberinto óseo. 1. Conductos semicirculares. Los conductos semicirculares se ubican en número de 3, anterior o superior, posterior y externo. El anterior y posterior se hallan en el plano vertical formando un ángulo de 90 grados entre sí, estando el externo en un plano horizontal. 2. El vestíbulo. El vestíbulo está en la porción media del laberinto óseo y se halla inmediatamente por dentro de la cavidad timpánica. Contiene el sáculo y utrículo del laberinto membranoso. 3. Cóclea o caracol. La cóclea o caracol es un tubo espiral de 2 vueltas y media aproximadamente. La espiral basal forma el promontorio del oído medio. Posee un eje óseo llamado el modiolo que da paso al nervio coclear y contiene el ganglio espiral. La lámina espiral ósea se proyecta desde el modiolo y el conducto coclear se extiende desde esta lámina hasta la pared del caracol. Entonces, el espacio coclear está dividido por la lámina espiral y el conducto coclear en 2 porciones, una rampa vestibular anterior y una rampa timpánica posterior. El vértice se une recibiendo el nombre de helicotrema. Laberinto membranoso.
El laberinto membranoso se encuentra dentro del laberinto óseo y contiene endolinfa que es secretada por células especializadas del laberinto membranoso. El laberinto membranoso se compone de 1. Conductos semicirculares. Estos conductos tienen disposición similar a los conductos óseos y toman los mismos nombres. En un extremo del mismo aparece una dilatación que forma la ampolla. Cada ampolla presenta la cresta ampollar, donde están las células neuroepiteliales ciliadas responsables de generar un impulso nervioso. 2. Utrículo y sáculo. Estos se ubican en el vestíbulo. El utrículo presenta los 5 orificios de los conductos semicirculares. El sáculo se continúa con el conducto coclear por medio de canalis reuniens. Ambos presentan una dilatación llamada mácula, compuesta de células neuroepiteliales ciliadas recubiertas por una membrana otolítica gelatinosa que contiene cristales de carbonato de calcio llamados otolitos. El conducto endolinfático se origina en los conductos utricular y sacular. Pasa por el acueducto del vestíbulo para terminar en el saco endolinfático que está en la cara posterior del peñasco cubierto por dura madre. 3. Conducto coclear o rampa media. Este mide unos 32 milímetros de longitud aproximadamente. Se extiende desde la lámina ósea espiral a la pared del caracol. El órgano espiral o de Corti se aplica a la membrana basilar y las células ciliadas se hallan unidas ventralmente a una masa gelatinosa llamada membrana tectoria.